No quiero, estoy con dos dispositivos por este problema que no pude resolver aún, ¿saben? Por eso me ven ahí. Bueno, una de las cosas que quería plantear, que me parece que en las últimas clases se fueron como perdiendo, o yo dejé, es, aguántenme, es el tema de la historia económica, digamos, ¿no? Quiero traer un poquito la vamos a retomar, no necesariamente hoy, pero hay a partir de 1955 y hasta 1964 un periodo de reacomodamiento del capitalismo argentino con una gran crisis durante el frondicismo y con un pequeño rebote. Creo que estuvimos hablando acerca de que si pudiéramos trazar un eje general, a partir de los primeros años 60, la, la historia económica argentina plantea como una llegada de una atmósfera muy, muy penetrante de la necesidad de que el capitalismo argentino asumiera el management, el gerenciamiento capitalista que acá no había entrado durante el peronismo, eh, que la organización de las empresas tuviera directorios más profesionales, y obviamente esto iba acompañado de una idea tecnocrática, es decir, lo que iba a terminar de gobernar la modernización de la Argentina, la modernización suponía automatizar sectores, la introducción de industrias no incorporadas, por ejemplo, la industria pesada, la automotriz, la siderúrgica, la petroquímica, y sobre todo cierto ordenamiento, que era la parte no dicha o resistida por el peronismo de eh, una, un disciplinamiento social con vistas a quitarle poder al sindicalismo. Y esto suponía eh, reacomodar los planteles, limitar los planos de negociación con las industrias, poner entre corchetes el poder de los grandes sindicatos, establecer un marco nuevo, y esto entró, digamos, en una difusión a partir, yo les diría, del frondicismo con el tema del desarrollismo, que era dos puntos. La Argentina necesita inversión internacional, sin la cual no va a haber el despegue cualitativo y el crecimiento en términos de desarrollo, por un lado, eh, y por el otro, la necesidad de ser eh, no dependientes. Es decir, el tema del petróleo era fundamental para el frondicismo, pero de la mano de la crisis del frondicismo, a ese desarrollismo se le fueron sumando estos aspectos que mencioné al principio, con lo cual se fue generando una idea del desarrollismo que necesita un formato tecnocrático. Eh, Durante el periodo de Ilía, digamos, hay un nacionalismo económico, pero Ilía duró un suspiro, digamos, ¿no? 63, pero para el 65 ya estaban lanzados, fines del 65 estaban lanzados planes de derrocamiento. Eh, eh, Ilía, digamos, se puede decir que tuvo planes para, fíjense lo paradójico, Ilía tuvo planes para derogar, cosa que hizo la ley de inversiones petroleras de Frondizi, por un lado, con lo cual eso acercaba a Ilía un poco a la defensa de la soberanía, y si ustedes quieren, a una mirada panperonista. Pero por otro lado, Ilía formulaba que no había desarrollo autónomo y popular si no era a través de la democratización de los sindicatos. Este fue un elemento central de lo económico para que Bandor y sus compañeros hicieran del gobierno de Ilía un vía crucis. Es decir, los años en los cuales Ilía sufre miles de plantas que son paradas, tomadas por el sindicalismo, tiene que ver más que con la crisis, más que con la pérdida de capacidad del salario real,
capacidad adquisitiva del salario real, tenía que ver con la pérdida de lo que estuvimos hablando en las últimas clases, del poder de fuego, del poder político, de la estructuración sindical. Esto es un elemento muy importante para entender que el peronismo sin Perón se convirtió en un poderoso ariete que resistió los gobiernos, un gobierno como el de Ilía que tenía un plan económico que al periodo de pasemos el invierno, durante el periodo de crisis de Frondizi va a estar don Álvaro Alzogaray de ministro por primera vez, un liberalismo ortodoxo de ajuste. No, Ilía venía a plantear un escenario nuevo, reponer la industrialización, si ustedes quieren, ampliar la industrialización, tenía una mirada de la soberanía económica que lo hacía más cerca del estatismo, si ustedes quieren, la defensa del Estado por parte de las grandes compañías. Hay, por ejemplo, en el gobierno de Ilía una importante ley contra los trusts farmacéuticos y los royalties de los trusts farmacéuticos, y este es otro elemento que habla bien del gobierno de Ilía en términos económicos y que nos hace plantear qué pasó con la salida de Ilía del gobierno, que tiene más que ver con esta confabulación corporativa entre el bandolismo, los gorilas, digamos, el sector colorado del ejército. ¿Se acuerdan que durante el año 62-63, colorados y azules habían disputado la primacía de cómo continuar el antiperonismo, ¿no? Había salido de alguna manera victorioso el sector azul. ¿Me están escuchando? Hay un micrófono. Sí, Juan, te quería hacer una consulta, perdón. Adelante. ¿No fue que cuando saca la ley de medicamentos, creo que al otro día o a la semana le hacen el golpe? Más o menos fue así. Sí, no, en realidad el proyecto venía de antes, pero es uno de los proyectos fundamentales. Sí. Pero si ustedes ven el recorrido del gobierno de Ilía, les comento que nunca ningún estudiante me dio un final donde eligió el gobierno de Ilía como tema. No es por eso que lo estoy diciendo, pero digo, es llamativo, es una de las paradojas de la historia argentina del siglo XX, por lo menos en lo económico, que un sector radical del pueblo, que era un gobierno que había tenido una debilidad espantosa, porque, digamos, había surgido elecciones donde el voto en blanco había sido muy alto, donde en realidad se estaba pensando un golpe y aparece la elección. Es decir, estuvo en un periodo complejo. Y aún así, es un gobierno que desde los planteos aparece, si ustedes quieren, con una innovación desde el punto de vista del nacionalismo económico. Muy bien. ¿Qué quería decir yo para completar esta línea? Sí, Leandro. Una cosa más, que recuerdo un comentario, creo que era de Oscar Camillón, que creo que después estuvo con Alfonsín, que también decía, pese a toda la complejidad, Radical no salió uno a bancarlo a Ilía. Eso también hay que decirlo, porque siempre le meten ahí la cuña con Bandor y el peronismo, pero Radicales no salió uno a bancarlo tampoco a Ilía. Le dijeron que se vaya, todos dijeron, cerraron la boca y que pase que sigue. O es una mirada equivocada que tengo. Yo lo que diría es esto, mirá, a ver, ¿cómo lo interpreto yo desde el lugar este? Son difíciles las homologaciones desde el campo de la acción política del peronismo y el radicalismo. Digamos, pasado el irigoyenismo, para los años 33, después de la muerte de Pomar, ¿no? Ya el alvearismo es otra cosa. Digamos, la calle, en la efervescencia de don Hipólito, era historia para el radicalismo. El radicalismo se había convertido en un partido clásico, tradicional, digamos, estructurado a la manera americana, con convenciones, con una estructuración, como una maquinaria para funcionar electoralmente, y tenía obviamente relaciones de clase que unían a las clases propietarias de las provincias, las clases propietarias medias, defendieron siempre los sectores agropecuarios frente al peronismo, que en general hizo de esos sectores, bueno, su enemigo en términos de
esa acción de la plusganancia en términos de la exportación. Ahí tenemos una primera diferencia. Los sectores radicales, después de los años 30, no eligen la calle, ni tienen una modalidad, digamos, de defensa. Y yo le sumaría esto, que entre los dos radicalismos, el radicalismo del pueblo, que quedó liderado por Balbín, y el radicalismo intransigente, que quedó liderado por Frondizi, digamos, el sector más progresista en términos de cercanía a una socialdemocracia y a una convocatoria de los sectores universitarios, filomarxista, fue el frondicismo. Entonces, digamos, hay unos textos, mire, hay un texto de Oscar Terán que es maravilloso y de Sarlo, otro que son maravillosos, se llama Nuestros años 60. ¿Qué pasó en los años 60? Bueno, hubo una gran atmósfera de la posibilidad de convertir a la Argentina en un país de clase media no peronista. ¿Cuál era esa posibilidad? El frondicismo, que había generado una expectativa de que la Argentina se iba a parecer a grandes sistemas partidarios del centro del caleidoscopio político, incorporando derechos para los trabajadores, con una gran clase media, con un gran sector urbano, con una gran proporción de su población educada. Esto duró lo que duró Frondizi, le diría un poco más, un poco menos. Frondizi fue un gran faro desde la caída del peronismo, toman el poder en el 58 y después de la aplicación de Conintes para el año 60-61, la verdad es que ya es una decepción. Es la gran decepción. En la Argentina hay varios libros escritos, muchos, sobre esos años, se llama La decepción de la nueva izquierda. Esa nueva izquierda que había juntado Frondizi, para que ustedes me entiendan. Frondizi, que era un radical intransigente, antiperonista, intelectual, que habla del petróleo, del desarrollo de la Argentina, de pronto empieza a captar universitarios que son algunos comunistas, otros socialistas, ¿no? Que se van de sus partidos, hacen una gran égida y terminan ahí como PAM desarrollismo. Bueno, esto se desarmó completamente y digamos que para el año 62, 63, con de nuevo los militares, colorados versus azules, la lucha contra el peronismo aparece en el primer escenario. Por lo tanto, yo diría, difícilmente en ese escenario los radicales estaban en condiciones de defender a nadie, ni siquiera de defenderse a sí mismo. Y les puedo sumar algo más. Lo que dice Katch y lo que dice James es que además de esto, los gobiernos radicales, por lo general, trataban de tener una coalición, porque los radicales al interior del partido estaban totalmente divididos. Estaban los unionistas, que seguían la idea de unir a los del pueblo y los intransigentes, estaban los que venían del sabatinismo, ¿no? Y había, por ejemplo, radicales del pueblo, como el caso de Ilía, que se diferenciaban por estar en una provincia. Era radical del pueblo de Córdoba, que no era lo mismo que ser radical de otra provincia. Yo digo, esa fragmentación yo diría, de un partido nacional muy federal y con una idiosincrasia no de clases populares para estos años, no da el escenario de salir tal como lo dijiste vos, eso es reclamable para un partido popular de la calle, digamos, del peronismo. No parece. Ahora, si vos decís que en los periódicos, en los textos, en el año 66, hay poca efervescencia, hay poco reclamo para con Don Ilía, la respuesta que te daría es esta. La Argentina vivía momentos del pretorianismo on fire. O sea, la cosa estaba candente. ¿Por qué estaba candente? Bueno, porque desde los años 60 la derecha batía el parche, la derecha empresaria, el establishment, las embajadas americanas, es decir, los que tenían el poder real, batían el parche de la Argentina necesita management, necesita gerenciamiento, necesita renovar los directorios de las grandes empresas. Y esto fue lo que pasó. Es decir, a partir de la llegada de Onganía, no hay nada que discutir. Por lo tanto, no era un momento
para joder demasiado, no sé si me queda claro, y mucho menos del lado de los radicales que no eran justamente el sujeto del movilizacionismo. El movilizacionismo estaba instalado en ese momento en otro lugar, ¿no? En otros lugares, como vinimos viendo. ¿Está más o menos? No, está perfecto, perfecto. Bien, bien. Entonces, digo, esta es mi respuesta, pero hay No, más escritos. me sorprendió que haya venido de un radical, porque o sea, si yo lo recuerdo bien, ¿no? Que era uno de los ministros, fue uno de los ministros de Alfonsín, que se hacía como una autocrítica de decir, bueno, en su momento no salió nadie, ninguno de nosotros salió a bancarlo, pero bueno, como usted Sí, dice, debía ser complicado. sí, era un momento complicado. Ustedes recuerden que, digamos, toma el poder. A ver, ya que estamos en el tema, vengamos a esto, ¿no? Si hay un corte, vieron que yo les dije antiperonismo 1, antiperonismo 2. Si el antiperonismo 1 tiene una razón de ser en su naturaleza de coerción, represión, disciplinamiento de la masa popular y sus formas de resistencia, organización y demás, la línea está parada en 1966 por la sencilla razón de que Onganía, que había sido el azul, es decir, Onganía había estado en el bando de los liberales, que venció, comillas, al general Poggi, que era los que decían dictadura y basta de peronismo. ¿Y cuál fue el fundamento en el 63 de Onganía? Bueno, la idea del profesionalismo. Los militares tenían que encontrar en los cuarteles una forma de acercarse a los gobiernos. Los militares, yo les digo, a partir del 55 nunca cejaron en una idea, que la van a ir planteando, que los jefes de las tres fuerzas terminaran formando parte permanente de los gabinetes de cualquier gobierno civil, ¿no? Bueno, los gobiernos civiles no lo aceptaron, es decir, Frondizi no lo aceptó, pero tenía planteos toda la semana, ¿no? Ilía no lo aceptó, duró nada. Entonces, digamos, lo que va a pasar entre el 63 y el 66 es que el ejército en general, a partir de la atmósfera del establishment, a partir de la doctrina de la seguridad nacional que avanzan, recordemos esto, la doctrina de la seguridad nacional, en términos de toda Latinoamérica, el planteo de las escuelas de las Américas es confraternizar y coordinar acciones militares de inteligencia para terminar con la avanzada de la acción soviética. En el caso de América, el epicentro de esto era Cuba. Por lo tanto, hay año a año, hay un crecimiento de esta atmósfera y entonces esto hace que Onganía pase de las filas profesionales, que serían los que dijeron el gobierno es para el ámbito civil, a las filas del antiperonismo más cerril. Onganía accede al poder y refunda la nación. El estatuto de la Revolución Argentina dice que la Revolución Argentina está por encima de la Constitución y que van a existir tres momentos: el momento económico, el momento social y el momento político. Y en ese estatuto, lo que está diciendo Onganía es, si uno lee la letra chica, el ejército se ha comprometido a generar un nuevo tipo de liderazgo. Ese liderazgo no podrá ser en el futuro estatista. Escuchen la palabra. O sea, ¿por qué decimos que Onganía es la tecnocracia autoritaria? Es una dictadura que viene a refundar, pero a partir de un discurso económico que era para organizar un país en términos de un tiempo económico, de inversión, de reestructuración, de disciplinamiento social, de disciplinamiento sindical, de moderación en estas líneas que el peronismo había trazado, era necesario terminar con el liderazgo estatista. Bueno, el liderazgo estatista iba desde los comunistas, que digamos hablaban de colectivización de los medios de producción y expropiación general, hasta el peronismo,
y hasta los radicales. O sea, Ilía era, en términos de Onganía, por eso lo volteó, un estatista. ¿Entienden? Frondizi era un estatista. Con lo cual, el periodo que comienza en 1966 es un periodo totalmente distinto. Es decir, los militares entienden que tienen que refundar la Argentina, pero no solo por la coerción, sino que tienen que restablecer la lógica del capitalismo en términos tecnocráticos, ¿no? Esto me parece muy importante. No quiero avanzar con esto porque si no, después lo vamos a retomar. Pero la idea económica que yo les había planteado, ¿cuál es? Bueno, obviamente con Onganía se restablece la modernización autoritaria que había empezado por otra vía Frondizi. Las inversiones en Córdoba, por ejemplo, las inversiones en Campana, en Ramallo, cerca de Rosario, en el corredor del río Paraná, las petroquímicas, las acerías, ¿no? Las automotrices, las inversiones en petróleo, todo eso resulta de una formidable inversión extranjera, pero también de un recambio en términos del capitalismo y sus regulaciones internas. Onganía viene a ser un poco el gendarme que establece el marco para la avanzada de esa forma de capitalismo. Ahora, dicho esto, Onganía está en el poder hasta 1970, 4 años. Cuando miramos la historia económica, lo que vemos es que entre 1964 y 1974, más allá de Ilía, más allá de Onganía, más allá de Levingston, más allá de Lanusse, más allá de Perón, la economía tuvo una década de crecimiento que está entre las 3 grandes décadas de mayor crecimiento de la historia argentina. La primera es la de Roca, digamos, el roquismo, que es más que una década. Creo que en términos cualitativos, después está el periodo, si no me equivoco, 2005, 2012, 2004, 2012, en términos de crecimiento, y en tercera está la de 1964, 1974. Por esa razón, resulta, y esto quiero dejarlo bien sentado, bastante contradictorio y muy interesante estudiar la historia económica de este capitalismo que tenía inversión externa, que tenía ascenso social, que tenía inversión extranjera y que a la vez necesitaba de un gobierno fuertemente autoritario, represor, como va a ser el de Onganía, para instituir un modelo capitalista que luchara contra las regulaciones que había establecido el peronismo y que ellos llamaban estatismo en general, ¿no? Estatismos, populismos, demagogias, etc. Bien, Perdón, Juan. ¿qué más? Sí, adelante, No, Alexis. te agregaba un detalle que a mí me llamó la atención en línea de lo que venís diciendo. Estamos preparando una investigación sobre el tema de la vivienda social y encontrábamos que justamente en este periodo, aunque Perón le había dado mucho impulso a la vivienda social, Ciudad Evita, bla, 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 todo lo que querés, había sido el momento de mayor construcción. Está bien, esos monobloques impresentables, lo que vos quieras, y los núcleos habitacionales, esos provisorios, qué sé yo, pero se construía a lo pavote, con enorme cantidad de tipos contratados que habían movilizado nuevamente todo el tema de los ingenieros y todo, muchísima guita, que uno diría que al contrario, lo pensaría como un periodo más antipopular, ¿me entendés? Y al menos en ese sentido construyeron viviendas como ningún otro. Sí, es así como decís vos, Alexis, y resulta muy interesante. Yo los invito a... hago un pie de página. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que lo vamos a charlar ahora en 2 minutos, en 10, que es Peter Waldman. Peter Waldman, yo se los presenté, es un politólogo alemán, dio una conferencia en la Argentina, yo fui a esa conferencia en el 2006, vieron un articulito que está en la página de 60 años de peronismo que yo escribí, es una recensión de esa visita de Marisa Navarro. Bueno, ahí vino Peter Waldman, lo conocí en persona, es un politólogo, él escribió su tesis doctoral sobre el peronismo clásico, pero después escribió en el texto que dirige Ruquier, que se escribió en 1984, escribió un texto sobre la guerrilla, porque él es especialista en movimientos violentos a nivel mundial. Ese es su
campo de experiencia, ¿no? Y lo que él escribe, digamos, en el texto que yo les propongo sobre la guerrilla argentina es llamativo. En ningún otro país que tuviese una clase media tan integrada, tan culta, en términos de, cuando digo culta no es un término subjetivo, digamos, que es lo que nosotros nos autopercibimos, es decir, desde el punto de vista del consumo cultural, por ejemplo, un ítem. Bueno, la Argentina tenía en Latinoamérica la mayor producción de revistas políticas. Es decir, Buenos Aires era realmente una invitación a toda Latinoamérica para venir, no solo a la UBA, sino para ver desde los museos hasta las charlas, hasta las presentaciones, hasta la calle Corrientes en términos de sus librerías, por nivel de graduados universitarios, ¿no? En fin, bueno, Argentina es esto para Peter Ballman. Y dice Peter Ballman, no solo eso, la integración social, el ascenso social, el nivel de desempleo, la cantidad de autos por cada 1000 habitantes, la cantidad de teléfonos cada 1000 habitantes, ítems, y los compara con Italia, con Bulgaria, y Argentina era evidentemente un país en vías de desarrollo, pero mucho más desarrollado que estos países que les he mencionado. No les estoy nombrando Camerún. Y dice Peter Ballman, aún así, en esta sociedad argentina, los jóvenes de clase media, porque nuestra guerrilla fueron jóvenes de clase media, el 98%, se enrolaron en una acción voluntarista, digamos, iniciaron una guerra para un mundo mejor o para lograr una igualdad total en términos de desarrollo del socialismo, y entonces presenta esta paradoja. Me siguen el recorrido, ¿no? Es bastante paradójico que decenas de miles de jóvenes de clase media dejaban por inconformismo, por espíritu contestatario o por ideologización la universidad, donde en general se enrolaban en propuestas marxistas, trotskistas, etc., y le daban curso a una vida violenta en la que terminaron muriendo la mayoría, ¿no? Entonces, Peter Ballman encuentra que el caso argentino, desde ese punto de vista, es un caso fenomenalmente paradójico. Digo esto para contraponer lo que vamos a hablar dentro de 10 minutos respecto de cómo se originó y avanzó la guerrilla en Argentina, y de cómo durante esa misma década, 1964-1974, la violencia política increciendo se contrastaba con niveles de crecimiento de todos los ítems de lo que podemos llamar ascenso social, participación en la cultura. Bien, no como los países desarrollados, pero sí mucho mejor que en los años anteriores, digamos, mucho mejor que desde el 55 hasta el 64. Bien, entonces, ¿a qué iba con todo esto? Que nuestra historia económica se cierra en un momento que ustedes me van a recordar ahora. Así muchos despiertan. Por ejemplo, a Yelén Mulet, que no la saludé y que terminó sus prácticas, me mira desde su fotito y yo le pregunto a Yelén, ¿cuándo es el corte de la historia económica? A Yelén. Se desmayó de la emoción. Se desmayó. ¿Quién me dice? ¿Cuándo fue ese corte? Después del 76, la deuda, Rodrigazo. la deuda del FMI. A ver, escuché por ahí. Lo dijeron correctamente. No, a mí se me ocurre que puede haber sido después del 76, cuando cambia, digamos, a un modelo No, claramente. Claro, antes, ¿Alguien con el Cuando el Rodrigazo, FMI Frondizi, ¿no? con la devaluación del 75. Facundo dice el Rodrigazo, correcto. La Argentina tiene la mayor crisis de devaluación de su historia conocida, digamos, cuando uno mira las crisis, pérdida de valor, destrucción de valor, nosotros lo llamamos devaluación, ¿no? Esto genera, las crisis pueden resultar por distintas vías, pero esta era una crisis de un proceso acumulado, es más complejo, digamos, la crisis del petróleo determinó una burbuja en muchísimos países, en la Argentina también, y
vamos a llamarlo así, el sinceramiento ortodoxo de la capacidad que tenía el salario versus lo que valía la energía versus los bienes exportables, determinó un golpe fenomenalmente profundo para los bolsillos de los argentinos. Es decir, destrucción de valor. Rodrigazo, empieza el proceso de shock que podemos llamar era el neoliberalismo. Es decir, la aplicación de estos planes de gran pérdida de capacidad del trabajo, digamos. El salario es trabajo acumulado, por lo tanto, 1975. Entonces, a mí me gustaría que tengamos eso claro, mientras ahora les propongo que continuemos con los sujetos que habíamos incorporado como línea de crecimiento de ese sujeto juvenil que lo habíamos dejado medio ahí stand-by. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Igual quizás lo explicás ahora, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, arrancamos así. No, dale, Facundo. Quiero manejar la clase igual, ¿eh? Nada. No, escuchen, un día manéjenla, manéjenla adelante. No, lo que no me queda claro hasta ahora con lo que venimos viendo, igual me falta un montón de lectura, ¿no? Es por qué estos movimientos revolucionarios o movimientos juveniles que buscaban una lucha de clases, que empiezan a seguir por las ideas del marxismo, toman como una fidelidad hacia la figura de Perón, ¿no? O sea, no hacia el peronismo, sino hacia la figura de Perón, cuando de entrada, por lo que venimos viendo, estaba claro de que Perón no iba para ese lado, más allá del viraje que toma durante el gobierno de Onganía y lo que dice desde el exilio. No me queda claro por qué esto de Perón o muerte, que siempre se escucha desde esos lados, que entiendo que iba en contradicción con lo que ellos buscaban. Bien. ¿Alguien puede esbozar alguna respuesta a Facundo? Yo creo que puedo. Dale, adelante. No, creo que hay una línea de movimientos hacia el socialismo que piensan un socialismo a partir de la patria, justamente, de un nacionalismo, y se ve en la figura de Perón y en la excusa de la lucha por Perón algo más que solamente un pasado glorioso o el retorno puntual de Perón al poder, sino también como... por una parte, confluye una lucha desde el punto de vista democrático, si se quiere, como no estamos viviendo en una democracia, pues no nos dejan elegir por el tipo que queremos elegir, por un lado, que sería una posición más blanda, y por otro lado es el aprovechamiento de esa circunstancia que viene en sintonía con una línea guerrillera a nivel internacional, latinoamericano. Camilo Torres en Colombia, por ejemplo, digo, la lucha armada viene tomando fuerza y desde el peronismo se entiende que hay o desde las fuerzas armadas peronistas se entiende que por ahí se llega más fácil al corazón del pueblo, digamos. Entiendo que viene por ahí. Pensé que el comunismo con el nacionalismo nada tenía que ver. Que era internacionalista, pero... Claro, yo entiendo. Bueno, pero el guevarismo es patria o muerte. El guevarismo también es patria o muerte y es comunismo. Claro, yo lo entiendo desde lo que viene a proponer el peronismo o lo que se puede interpretar de cierto sector que propone el peronismo en sus inicios, entonces toman eso como el medio para lograr ese fin. Ahora no entiendo por qué esto de tanto en la figura de Perón, cuando Perón ya... esto como que decía Ariel, ¿no? Sí. Como que distingue y se pone en contra totalmente del comunismo, digamos. No sé hasta qué punto. Cuando viene en el exilio, Perón toma posturas más radicalizadas, si bien no tiene acercamientos puntuales ni con la Unión Soviética, sí tiene un acercamiento bastante interesante con el maoísmo. O sea, Perón vuelve con el libro rojo de Mao bajo el brazo, vuelve recomendándolo, manda a la juventud peronista a hablar directamente con Mao. De hecho, hay una anécdota medio graciosa que dicen que Mao, estos jóvenes peronistas que llegan, quieren ser maoístas, y Mao le dice, yo si fuese argentino sería peronista.
hay una tendencia hacia eso. El setentismo medio que tiene ese espíritu y Perón no carecía de habilidad para su cintura política. Bueno, sí, un poco, yo coincido con Maxi de una parte, no sé si es tan importante el maoísmo, pero tampoco lo profundicé. Ahora, lo que diría es, a ver, Facundo, en la última 2 clases, se ve que no lo dije bien, vimos algunos videos de Perón hablando de la juventud, ¿se acuerdan? Y Sí, entonces, sí. el título de esa clase fue Trasvasamiento generacional. O sea, Perón, claramente, en el año 71, cuando lo filman Guettino y Solanas, lo dice de todas las maneras posibles. Ahora, desde el 67 en adelante, sí, Perón cree en Onganía, o por lo menos cree que Onganía implicaba a alguien con el que podía negociar como militar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Perón tuvo que extremar su poder personal para neutralizar a Bandor? Bandor era el principal peligro del liderazgo de Perón. O sea, un laborismo medio a la jofa, medio mafioso, con todo el poder, integrando el neoperonismo de las provincias, pero claro, sin carisma, pero con la modernización de los sindicatos y un gran economicismo, es decir, este periodo de 10 años, pero la primera parte, los primeros 5, digamos, le corresponden a Bandor, para que ustedes entiendan que tenía en su gremio, la UOM, clínicas, uno diría con aparatos de terapia que no tenían ni otros sectores, es decir, ¿cómo decirlo? Bandor modernizó en términos peronistas la sindicalización en todos los servicios. Por lo tanto, Bandor era peronista en el sentido de la modernización de los medios violentos, pero el tipo avanzó más allá, lo quiso reemplazar. Bien, Perón lo saca del escenario, año 1965, la elección en Mendoza, elección con que vence en Nanclares, es el candidato de Perón. La tuvo que mandar a su mujer, María Estela Martí de Perón, para sacarse encima a Bandor. Lo amenazó un poquito también, y después con Onganía, Perón espera, dice, de sencillar hasta que aclare. Pero ya desde la muerte de Guevara en adelante, todos los textos de Perón van marcando un acercamiento a lo que él llama, tengo un video acá que les iba a pasar, hoy no vamos a poder, donde Perón dice, bueno, sí, yo conozco bien de lo que se trata la guerrilla, le dice a los periodistas. Eso empezó en mayo del 68, yo estaba en París, dice Perón. Y empieza a explicar que es un movimiento de jóvenes inconformistas, y atrás Cartón dice, los jóvenes del peronismo ya están instalados. Todos los sindicatos tienen juventudes sindicales que trabajan desde la novedad. Es decir, Perón empieza a incorporar a la juventud desde un lugar institucional, pero para terminar, a medida que pasan los años, piensen que esto, el Onganía del 66 para Perón es uno, cuando muere Guevara la cosa se pone distinta y Perón entiende, pero ya Onganía para el 67, 68, cuando le rompió la cabeza a los profesores en la universidad, saca a los pibes, ¿entienden? Cuando Onganía aparece como ese enemigo del pueblo, Perón rápidamente encuentra la manera de hostilizar a la dictadura a partir de apalancar, es decir, incentiva a los sectores que él llama formaciones especiales. Él llama formaciones especiales a los jóvenes peronistas que se están armando y organizando, no solo para resistir la violencia de la dictadura, sino que festeja y saluda los magnicidios, digamos, ¿no? Es decir, cuando aparecen grandes redadas y asesinatos y secuestros, Perón no se guarda. Obviamente Perón es un político de una dimensión que no sale a quedar pegado con un magnicidio, pero claramente sus movimientos, la recepción que hace en Madrid de los jóvenes, yo les dije la clase pasada, nombra a Rodolfo Galimberti, que era un hombre que venía de Tacuara, es decir, un hombre muy violento, y que después se pasa a Montoneros con un proceso de marxistización. Entonces yo lo que diría para Facundo es, Facundo, en este periodo la cosa es muy cambiante, porque el escenario es muy cambiante, y Perón acompaña no desde una inacción, no está esperando, Perón avanza, me parece a mí, y
hasta tal punto avanza que para llegar a acá, que para la elección del 11 de marzo del 73, en donde es elegido Cámpora, los sectores ortodoxos, es decir, los jefes de las secretarías generales de todos los gremios, están contra Perón. No entienden que Perón elija a Cámpora y no elija a Cafiero. El candidato de los gremios era Cafiero, era uno de los abogados y era un personaje de los gremios, de los grandes gremios. No entienden que elija Cámpora, ¿entienden? Cuando los gremios entienden que Cámpora es un hombre poroso y que los jóvenes lo han empoderado con un discurso que realmente los invito a buscar en YouTube, los discursos de Cámpora, donde prácticamente se mimetiza con lo que dicen los jóvenes, ¿no? Expropiación, la lucha contra el imperialismo, que en la boca de Cámpora jamás hubiesen existido de no haber sido porque los jóvenes los llevaron a la presidencia. Hay un texto sobre esto maravilloso, me voy acordando ahora, ¿no? De Miguel Bonazo, que se llama El presidente que no fue, que cuenta todo el proceso en el cual él, que era montonero, era un periodista montonero, Miguel Bonazo, igual que Berbisky, etcétera, igual que Walsh, bueno, estos sectores, cómo trabajaban desde, en realidad Miguel Bonazo fue el jefe de campaña de Cámpora, y cuenta desde la izquierda, desde Montonero, como el tío. Miren el nombre, el tío. Por lo tanto, me parece, Facundo, que este es el final de la historia. Yo lo que quería hoy era que ustedes vieran, justamente tu pregunta viene muy a cuento, que viéramos el desarrollo de las organizaciones armadas, de todas las vertientes de las organizaciones armadas. Porque como dije en la clase pasada, el final de la película, en el 76, son dos... decime, Alexis. No, justo te estaba esperando que hicieras un parate para preguntarte si tenías ese libro, que estoy tratando de encontrarlo y digital no lo encontré. ¿Digitalizado no? No. ¿No tenés digitalizado? No, por ahí que había la posibilidad. Uy, la Laucha se está comiendo los papeles. ¿Qué pasó? Está bien, Juan, no era para complicarte la clase, era una pregunta nomás. Te digo, es un libro cojudísimo, es un libro, no te quiero mentir, pero debe tener como 500 páginas, es un libro muy bueno, realmente, porque en realidad vieron que Miguel Bonazo es un gran escritor, gran periodista, y bueno, punto, fue una digresión. Volvamos, lo que quiero decir es que este es el final de la película, pero la pregunta de Facundo me interesa mucho por el tema del origen. ¿Cuándo es que el peronismo, comillas, se infiltra o es infiltrado? Estas son palabras de Perón, escuchen, porque en este escenario Perón va a la izquierda primero, llega a la Argentina, permite la AAA y echa a los montoneros y se derechiza Perón. Y en ese contexto, Perón... ¿La AAA no empieza a actuar ya una vez muerto Perón? ¿O... No. yo pensé que sí. No. Es más, hay... En el mismo libro, escuchen, en el mismo libro de Miguel Bonazo, volviendo en el 72 en el avión, Perón le explicaba al embajador argentino que en varios países de la península, digamos, en los Balcanes, había una formación que se llama el Somatén. El Somatén es una especie de guardia pretoriana que lleva a cabo purgas para el poder central. Es decir, en Perón existe la idea de la purga. Digamos, con esto que quiero decir, estoy tratando de no convertirme hoy en un maldito antiperonista, pero estoy tratando de acercarme a los hechos, ¿no? Perón no tenía ningún empacho, digamos, pero él no lo iba a hacer directamente, abiertamente, digamos, ¿no? Perón forma parte de la Argentina violenta en los términos en que esa Argentina se presentó. Así que, digamos, López Rega no era un hombre que tuviese tanta autonomía como para llevar a cabo una matanza de diputados peronistas
y dejarlos a la vera del camino. Digamos, entienden a lo que me refiero, ¿no? Está claro que la AAA comienza incipientemente en el periodo de Perón, hacen trabajo de inteligencia, contratan una cantidad de comisarios generales y tienen mano de obra muy pesada, y es cierto que comienzan a actuar, pero que el desarrollo del principal marco de gran cacería y asesinatos y tropelías lo cometen una vez que Perón no está. Eso es cierto, el desarrollo de AAA en el 74 crece, hacia fines del 74, y el 75 es muy importante, y a medida que avanza la crisis, la AAA se va acercando a muchos sectores, en fin. Bueno, no sé por qué terminamos en esto, pero, por tu pregunta. Vamos a esto que les presento acá para ver el origen de la pregunta de Facundo. No los quiero complicar. Yo les mencioné en alguna oportunidad que hay un gran texto, creo que es obligatorio, de Beatriz Sarlo, en el último tomo, del 43 al 73, de Historia del Pensamiento Argentino. En ese texto que se refiere a la cultura, Beatriz Sarlo plantea que el peronismo, como objeto de las ciencias sociales, como objeto político y como objeto histórico, no es incorporado por ninguna de las líneas tradicionales que existían en la Argentina. Digo, la academia no toma el peronismo desde un punto de vista propositivo. El peronismo era un lugar maldito. Entonces, la universidad, a partir del 55, repone a muchos catedráticos académicos que habían sido expulsados con el peronismo, que eran reacios al peronismo, reactivos. El caso más importante es el de Germani, que crea sociología, la carrera de sociología, y José Luis Romero, que tiene alrededor a una cantidad de intelectuales, tal vez el que más conocemos es Alperindongui, en la cátedra de historia. Sin embargo, en esta Universidad de Buenos Aires, del 55 a los años 60, se genera una gran producción de interpretaciones muy valiosas, pero el peronismo no está pensado como la corriente popular con una identidad tal como la planteamos acá con Juan Carlos Torres. Más bien se lo plantea, ¿se acuerdan el apotegma germiniano? El peronismo es un fenómeno de manipulación de los sectores que no tenían una sindicalización previa y que producto de las conurbaciones, por la desaparición de puestos de empleo en las zonas marginales de la explotación primaria, terminan en las grandes conurbaciones. Entonces, Rosario, Córdoba, Buenos Aires se llenan de estos cabecitas negras que son trabajadores nuevos que Perón manipula. Por lo tanto, para Germani existía esta variante del desarrollo atlántico en el cual la modernización venía por vía de la urbanización y ese sector había sido manipulado por Perón. Entonces, Perón a partir de ahí era una especie de anomalía del desarrollo. Es decir, Perón era John William Cook lo dijo de manera muy fabulosa, digamos. El peronismo fue para John William Cook una distracción de la burguesía, ¿no? Y uno podría decir, también fue una distracción para la izquierda del marxismo. Es decir, lo que no construyeron como grandes partidos de representación sindical o como grandes partidos de representación empresaria, permitió una nueva representación anómala de Perón, que no tenía un recorrido suficiente. Esta es la interpretación un poco a la luz de Germani, que es claramente una versión, si ustedes quieren, más bien europeísta y antiperonista. ¿Qué dice Beatriz Sarlo? En esa universidad Perón no entra. ¿De dónde surge el peronismo? Bueno, el peronismo surge de los excomunistas y extrotskistas que comienzan a trabajar la historia de las corrientes populares, el caso de Rodolfo Puigros, historia crítica de los partidos políticos, el caso del Colorado Ramos, revolución y contrarrevolución, el caso de peronismo y socialismo de esperen.
Leonardo Paso, en fin, estos autores lo que hacen es introducir el peronismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les nombro a Beatriz Sarlo y por qué le incorporé en la biografía? Porque en realidad estos autores introducen al peronismo positivamente a partir de darle al peronismo una identidad a la izquierda de lo que el peronismo había sido. Es decir, proponen al peronismo como una corriente nacional y popular en términos de lo que no había terminado de hacer. Entonces, por ejemplo, en todo el recorrido, Puigros, en sus 3 tomos, dice la Argentina no representada, la Argentina vulnerada, la Argentina aborigen, la Argentina marginal, tuvo en el siglo XIX un desarrollo de montoneras, resistida por las ciudades. El irigoyenismo tuvo masas reprimidas por los militares. El peronismo venía a completar en ese recorrido de hermenéutica histórica la representación de estas masas ahora con la industrialización. Pero para Puigros, ese peronismo no debía quedarse solamente en estas corrientes, si ustedes quieren, reformista, ¿no? Puigros es un excomunista que primero funda el MOC, Movimiento Obrero Comunista, y se acerca al peronismo hasta que en el 73 es directamente el decano de la facultad. Cuando toma el gobierno Cámpora, Puigros, el padre de Adriana, es el decano de la facultad. Bueno, el Colorado Ramos, que va a terminar formando, era un trotskista Ramos, ¿no? Era un trotskista, es decir, estaba un poco más a la izquierda todavía que, perdón, me acordé, el otro es Hernández Arregui. Hernández Arregui escribe un libro que se llama Peronismo y Socialismo. Directo, peronismo y socialismo. Sí, los 3, para mí son los 3 más importantes, Ramos, Hernández Arregui y Puigros. Hernández Arregui encima era radical, venía de las filas de Jauretche, si ustedes quieren, y se acerca al peronismo. Hacen una interpretación del peronismo proponiéndolo como sujeto político, como sujeto histórico, pero en términos, reitero, positivos. ¿Y a quién lo acercan? Bueno, ahí hacemos un punto. ¿Qué tiene la universidad post-55? Bueno, la Universidad de Buenos Aires post-55, si ustedes quieren, hay un capítulo referido a eso en Terán, una lección de Terán, es una universidad donde después del peronismo entra el marxismo. Entra el marxismo. O sea, todo lo que no había entrado durante el peronismo, con Ivanisevic, con gente muy de la derecha católica, permiten ahora que la universidad tenga cátedras donde se interpreta todo el tiempo a Gramsci. Y sobre todo, fines de los 50, a Sartre. Entonces, la universidad va a tener un conjunto de gramscianos y un conjunto de sartrianos. Y fines de los 60, mediados de los 60, Althusser. Entonces, entra en la universidad una renovación del socialismo por vía marxista, yo diría del socialismo occidental, no del socialismo soviético, del socialismo occidental. Es decir, ¿qué piensan los franceses, no? Lukács, entra también en el pensamiento de Lukács, algunos británicos, obviamente, ¿no? Raymond Williams, pero sobre todo hay gramscianos que escriben revistas, sobre todo, ¿no? Hay sartrianos y hay althusserianos. Bueno, en ese contexto, los jóvenes que salen egresados de la universidad, sea la formación que tengan, la disciplina que manejen, en la universidad se da una apertura en donde el marxismo empieza a dialogar con el nacionalismo. Es decir, jóvenes de la universidad que vienen de la tradición nacionalista, digamos, peronista, o a veces del nacionalismo extremo, del nacionalismo de Tacuara, que está en la universidad, empiezan a tener un diálogo con estos sectores más moderados del marxismo, que empiezan a interpretar la Argentina del movimiento nacional y popular. Entonces, el peronismo tiene un encuentro con el marxismo de tipo académico, pero eso se escribe fuera, en la militancia. Y hay un tercer elemento que lo agrega Peter Ballman y lo agrega también Beatriz Sarlo, muy interesante, y Gillespie. ¿Qué ocurre en los sindicatos? Los jóvenes
que empiezan a ser secretarios generales después del 55, y para los años 60, los que fundan la JP, Rearte y otros, tienen un costado de la iglesia que no es la iglesia de los periodos 40-50, es la iglesia de la Reforma. Es la iglesia de los obispos que salen a combatir, como decía Maxi recién, en Colombia, salen a combatir contra el capitalismo y contra los dominantes, contra la clase dominante. Es decir, para decirlo fácil, todos conocen, el padre Mujica, ¿qué viene a hacer como confesor de Firmenich, de Abal Medina y de otros? Es aquel que traduce el catolicismo y el sacerdocio en términos de un trabajo hacia los pobres. Es decir, traduce la militancia juvenil como una forma de nuevo sacerdocio. Ahí lo que dicen los textos en general es que hay un interesante espacio en los sindicatos, en la universidad, ¿sí? Y hasta en las fábricas, en las comisiones colectivas, en las comisiones internas, disculpen, y sobre todo, y acá no me acuerdo si lo hablamos de esto, la CGT en el año 68 se divide en dos. Está la CGT Azopardo, que sería la CGT bandorista, y está la CGT de los argentinos. En la CGT de los argentinos, digamos, va a haber una prédica de un jefe de secretario general, que es Ongaro, que es un hombre católico, pero católico popular, que entiende el catolicismo como una forma de lucha por los pobres. Y en ese sindicato se da un diálogo interesante entre marxismo, peronismo y los nuevos sacerdotes del tercer mundo. Este es un componente nuevo que no se había dado en el recorrido anterior, ¿no?, de la historia argentina, ¿no? Por eso es muy importante entender estos movimientos, ¿no?, que se dan en Latinoamérica, que hacen mucha más fuerza en algunos sectores. En Colombia, obviamente, tiene un obispo que se convierte en mártir, pero en Argentina hay por lo menos 400 padres, 400 sacerdotes, que trabajan en barrios populares, que acercan su prédica, acercan su voz y su interpretación de que si el catolicismo tiene que estar con los pobres, digamos, y para salvar a los pobres hay que luchar, los sacerdotes tienen que luchar o combatir. Entonces, hay una cantidad de sacerdotes que se suman directamente a las organizaciones que resisten con armas, como hay otros, en el caso de Mujica, que dice que él está dispuesto a acompañar a los pobres, la organización de los trabajadores, la organización de la lucha, con la identidad peronista, pero con un objetivo marxista. ¿Cuál sería el objetivo marxista? El objetivo marxista es entender que el logro del poder de los trabajadores era el dominio o el monopolio de los medios de producción, digamos, que en un capitalismo abierto los pobres no iban a tener satisfacción de sus necesidades y que iban entonces a caer nuevamente en un método reformista. Esto es, digamos, Juan, dicho, sí, rápidamente, sí, adelante. un toquecito, puedo citar una fuente porque tuve el agrado de compartir un tiempo de militancia con Claudio Firmenich, que es el hermano de Pepe. Nada, un tipo que siempre estuvo al costado, pero acompañando. Y me contaba que en realidad la situación de Camilo Torres fue desencadenante prácticamente de lo que fue Montoneros, porque lo que me cuenta él es que estaban con la Acción Católica de la que pertenecían, con Mujica, la mayoría de la cúpula de lo que después va a ser Montoneros, en un quebrachal en el Chaco, estaban haciendo tareas humanitarias, digamos. Y que fue en ese momento en donde por la radio se llega esta noticia y el padre Mujica, en un arrebato, digo, por la situación, dice, no va a quedar otra que agarrar el fusil. Y como que esa frase dicha por Mujica en ese momento quedó como boyando en el aire y en estos jóvenes que después definieron el camino que definieron. Así que es claramente así. Es así. Pero profesor, ¿no hay una hipótesis de que Montoneros mató a Mujica?
No, la verdad que es muy. La verdad yo no encontré ningún libro. Disculpen, esto no quiere ser descalificatorio. No encontré ningún libro serio que diga esto, ni ¿Y como Lori Sanata? hipótesis. ¿No le parece serio? ¿Cuál? ¿Lori Sanata? En entrevistas lo ¿Saben qué? dice. Sí, ¿saben qué pasa con Lori Sanata? Lori Sanata es muy. Yo tengo los libros de Lori Sanata, lo he leído, ¿no? Pero Lori Sanata, para que ustedes entiendan, ¿no? Uno lee a Marisa Navarro y después lee a Lori Sanata y en la página 20 se encuentra con un recorrido personal sobre Evita que es imposible de continuar, ¿no? Yo leo porque, digamos, lo leo en términos profesionales, ¿no? Me parece que, digamos, Lori Sanata es un gran investigador que es especialista del catolicismo, en realidad, ¿no? Es un hombre que ha estudiado más bien a los jesuitas. Ahora sacó un libro sobre, contra el Papa, obviamente, pero sobre todo contra Fidel Castro, hablando de los jesuitas como una forma de poder y de gobierno. Me parece que y lo mismo me pasa con Tulio Alperín, ¿no? Alperín Dongui, al que yo soy devoto, Alperín. Me parece que de ninguna manera yo le daría el tomo de Alperín Dongui sobre democracia de masa, aunque el concepto me parece formidable, porque el recorrido de Alperín lo hace un poco poroso a cierto condimento antiperonista. Esto es una opinión, es una opinión, una valoración sobre la biografía. Juan, una Pero esto, consulta. para que termino esto, esto que me decís, ¿en qué libro está? Lo de. Lo escuché en entrevista a Lori Sanata en La YouTube. entrevista. No, está bien. En todo caso, sería digno de buscarlo. No me acuerdo de habérselo leído. Pero, a ver, para decirlo de nuevo, Lori Sanata es un historiador serio. Digamos que está en el ramo de aquellos que consideran que el peronismo fue un movimiento demagógico, populista, manipulador y autoritario. Digo, esa es la línea de Lori Sanata. Ahora, la verdad es que, vamos a decirlo así, la mayoría de los textos que leí que tienen fuentes siguen el recorrido de los asesinos y en realidad es una devolución más bien de la AAA por el asesinato de Rucci. En las interpretaciones generales es más una devolución, ¿no? Es decir, un sector asesina a Rucci, que es la mano derecha, digamos, es la gobernabilidad que Perón tiene para asumir, y, digamos, bueno, a los días muere Mujica, que era de alguna manera el hombre, aunque se había peleado con Abal Medina, con Firmenich, había habido una pelea, un distanciamiento, no obstante era un referente popular. Digamos, yo me quedo con esta interpretación, de cualquier manera no tengo todos los elementos para decirlo. Está bien, igual era una pregunta. Igual otra No, pregunta que no, le quiero hacer. ¿Puede pero ser en la película de Evita que cuando Perón le habla a Bandor, que le dice, tenés cuidado con la CIA, dando a entender que lo mata la CIA? No entiendo la relación de la CIA con Bandor, perdón. no, la CIA, la CIA estaba vinculado con todo. Digamos, la CIA estaba vinculado con todo. Es más, se cree que Firmenich era un doble agente, esto sí lo leí por muchos lados, se cree que López Rega era un doble agente. Digamos, ¿ustedes se imaginan que un movimiento como el peronista, que tenía millones de trabajadores y tenía cientos de miles de personas en la calle, pero decenas de miles armados, dispuestos a secuestrar gerentes de empresas multinacionales y demás, no iba a tener la preocupación de la CIA o de la embajada americana? Por supuesto que sí, iba a tener la preocupación. De la misma manera, uno diría, es impensable Perón sin la logia Pedúes, digamos, Perón vino y tenía cercanía y, en fin. Esto no quiere decir que Perón estaba manipulado por esto, ni que todos los acontecimientos se deben a la CIA, ¿no? Pero bueno, esto que decís vos, Jorge, en la película se ve, pero en los textos se refiere que en la entrevista entre Bandor y Perón hay una amenaza velada de Perón. Finalmente después Bandor termina muerto por las armas juveniles, ¿no? Por un sector que después se va a unir con Montoneros. Digamos, no se puede argumentar, porque la verdad que había tantas muertes en ese periodo cruzados entre peronistas que difícilmente se puede decir que Perón mandó matar a Bandor, digamos. Pero sí, lo que se puede decir es que Perón
azuzaba a los sectores que estaban enfrentados, siempre utilizándolos para quedar como el árbitro, como el que determinaba digamos, el momento. Bien, saben que me fui, no sé en qué estaba cuando vino la Te iba a pregunta. hacer una pregunta sobre lo que vos estabas diciendo de los sacerdotes del tercer mundo, este movimiento de querer hacer la obra popular. ¿En qué punto, digamos, en qué punto se contactan con el cristianismo peronista que se aleja de esa iglesia católica como deudor el peronismo o cómo? No sé si entendés lo que te digo. A mí me parece que ahí en tu proposición hay algo que habría que corregir. El peronismo, digamos, como si vos te tomás el colectivo, si todos los peronistas, yo no diría que eran católicos. A ver, suponete que yo te digo, claro. es como si yo te dijese, bueno, la Argentina es un país católico, apostólico, romano, lo dice la Constitución, y hay muchas iglesias católicas, son el 98%, y tienen escuelas, y la gente lleva cruz en los cuellos. ¿Somos religiosamente católicos? Perón tenía que haber dicho. Claro, pero yo te diría algo, como dice Joseph Page, Perón no era nada, era peronista. Es decir, es muy difícil creer que Perón es realmente un hombre piadoso, no, en absoluto. Me parece que Perón utilizó la crisis con la iglesia. Ahora, en términos personales, digo, no se lo veía a Perón yendo a la iglesia, a Perón se lo veía yendo al Luna Park, a la cancha de Racing, ¿entienden? Perón encarnaba una representación popular que no tenía que ver con eso. Sin embargo, por ejemplo, a Videla o a Onganía, a esos sujetos, sí se los veía comulgar todos los domingos en las iglesias de sus barrios. Entonces uno ve los libros y dice, bueno, Lonardi, Onganía, sobre todo Videla, muy católico. Digo, me parece que el peronismo no puede ser encuadrado ahí. Lo que yo diría es esto, el peronismo utilizó la doctrina social de la iglesia, que es otra cosa. La subsidiariedad económica. Por eso yo te había preguntado si era deudor en el sentido de utilizar, porque si bien no estaba relacionado, como decir, con la iglesia, de alguna forma se sirvió del cristianismo peronista. Sí, sí, totalmente. Ahora diría, en este periodo que estamos analizando, los sacerdotes que incorporan el peronismo lo incorporan en una nueva construcción que no tiene nada que ver con el proyecto que Perón personal quiere traer al país a partir de noviembre del 72. Esos sacerdotes van a ser perseguidos por López Rega, van a ser perseguidos por Bussi, van a ser perseguidos después por Videla, van a ser perseguidos digamos, eran el mismo constructo subversivo al que había que sacar de escena, ¿no? Una cosa que dijo, acá me acordé, lo que decía Maxi. Miren, les recomiendo un par de libros para esto, a los que quieran leer sobre la guerrilla. Hay 3 libros que son magníficos. Yo los compré en 3 tomos, ahora creo que lo hicieron en 6 tomos. Pero es un libro fantástico, escrito por Martín Caparrós y Eduardo Anguita. Toma desde 1962 hasta 1978 y recorta todas las agrupaciones militantes de la Argentina en términos de una carnadura más o menos literaria, pero que tiene una presencia, digamos, histórica con un cuerpo fenomenal. ¿A qué viene esto? Que ese texto me parece formidable porque incorpora a todos los sectores de la juventud en un arco de 20 años, un poquito más. Pero lo que dice Maxi Bonomo, después de leer muchos textos sobre los montoneros, hay un texto de Lucas Lanuse que se llama Los 12 Apóstoles, que me parece de lo mejorcito que salió últimamente, fenomenal, un texto fenomenal. Pero lo que dice Maxi se reitera en todos los orígenes de Montoneros. Montoneros es un grupo bastante aleatorio de católicos, chicos, muy chicos católicos, de sectores en Córdoba de clase media alta y algunos de Nacional Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que estaban alrededor de Mujica en una especie de la JEC, la Juventud Estudiantil Católica.
una juvenilia, ¿me entienden, no? Y desde ese lugar, Firmenich, Ramos, Graciela D'Aleo, Abal Medina, aunque era un poquito más grande Abal Medina, viajan al Chaco, como decía Maxi, y en el Chaco iban a hacer misiones, iban con un colectivo, iban a hacer misiones de ayuda a los quebrachales, y ahí encuentran a un abogado que estaba, un abogado que era bastante más grande que ellos, que estaba, igual era joven, pero era como 10 años más grande, que estaba trabajando en los quebrachales representando a los trabajadores contra sus explotadores, que era Vicente Perdía. Entonces, ahí toman un contacto con un abogado, digamos, sindicalista, que les da el marco político, y después lo que dice Maxi Bonomo, crean el Comando Camilo Torre. El primer núcleo de lo que va a desarrollarse después como Montoneros toma el nombre Comando Camilo Torres, y era el núcleo de Buenos Aires. Después, ese núcleo de Buenos Aires católico viajaba a Córdoba y se cruzaban con otros núcleos católicos donde conocen a Vélez, ¿no? a otros, con lo cual terminan organizando entre los de Córdoba y los de Buenos Aires esta especie, como algunos de ellos, el Gordo Vélez había sido cadete en el ejército, y Abal Medina también tenía movimientos similares, Vaca Narvaja, esta cuestión de raptar a Aramburu y termina en el magnicidio que le da cuerpo. Pero son grupos católicos pequeños que iban a hacer una acción, llamémosle, iniciatoria de un trabajo social, que estaban politizados porque eran grupos politizados, pero por ejemplo hay una buena biografía de Firmenich que leí hace un par de veranos, una buena biografía, no autorizada, porque ahora, ¿cómo se llama esta chica? O'Donnell escribió también sobre el asesinato de Aramburu. ¿Vieron que O'Donnell la tienen, no, la periodista? Es muy buena periodista, escribió sobre Jorge Born primero, y después ahora escribió sobre la muerte de Aramburu, y retoma, incorporándole cosas muy interesantes, y me interesa el origen de Firmenich, que era muy amigo de Ramos, y tenían a Abal Medina por arriba, ¿no? Abal Medina, los dos hermanos, ustedes saben que Abal Medina fue digamos, el secretario del Partido Peronista. Cuando Perón vuelve, el flaco que fumaba era Abal Medina grande, mayor. Y el menor, Fernando, venían de la derecha católica, venían de los Ezcurra, o sea, era un nacionalismo católico, pero se radicalizan, y Abal Medina, Fernando, lo primero que hace un día va a la catedral e interrumpe la homilía del obispo, arma un gran despelote, termina en cana. Esas son como acciones mínimas. Y Ramos y Firmenich hacían cosas por el estilo. Uno diría hoy una bobería. Lo que realmente los catapulta a la violencia es esto que dice Maxi, y después encontrarse con los de Córdoba, en donde surge el rapto de Aramburu, ¿no? Parece mentira que un país generara determinado magnicidio, y que ese magnicidio, digamos, ustedes recuerden que el asesinato de Aramburu fue un año exactamente después, lo pensaron así, del Cordobazo. Esto lo vamos a charlar mañana, pero a mí me parece que estos momentos son determinantes para el periodo absolutamente delirante que va a vivir la Argentina a partir de ese periodo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cortamos por acá. ¿Alguna pregunta? Yo sé que fue un poco enredado, pero bueno, pregunten lo que quedó muy enredado. No, creo que nada se me ocurre. A mí no, por lo menos. Bueno, escuchen, mañana vamos a analizar este esquema. Solamente les digo en este esquema yo puse la periodización que hace Peter Balma, la que hace Gillespie, la que hace Pozzi y Schneider, que siguen al PRT-ERP, y la que hacen Gordillo y Maristeles Vampa. Gordillo y Maristeles Vampa, junto con Peter Balma, son bibliografía obligatoria. O sea que analizar esta periodización mañana nos viene bastante bien para entender los cortes desde la lucha por el poder con estos nuevos sujetos juveniles, ¿no? Bueno, gente, les agradezco
Me parece muy bueno cuando participan así, está bueno. Espero que todos me sigan. Los que no nos siguen, pregunten todo lo necesario. Bueno, abrazo. Buenas noches, Juan. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno.